Revisamos los índices económicos. El IPSA, que registró una variación positiva de 0,9%, y el ICPA también una variación positiva de 0,43%. El dólar 615 pesos comprador y vendedor 616 pesos. El euro 666 pesos. Revisamos también la UEF, el valor que se manejó hoy día y también el de mañana, 24.890 pesos. La UTM, 43.499. Bueno, ¿y qué pasará con las bencinas? Ya lo está viendo en imágenes. Malas noticias. La de 93 octanos subirá 5 pesos, también la de 97. La parafina también registrará un alza menor, eso sí, 2,5 pesos. Y el diésel, que también sube 5 pesos. Esto lo anunciábamos, ya estamos en el estudio con el profesor Víctor Hernández para hablar de las AFP. Varios temas hay al respecto, los multifondos, también el rol que han cumplido las AFP y las pensiones. ¿Cómo está? Muy buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, profesor, vamos con el tema de las AFP, un tema que a todos nos interesa y que también ha estado en el ojo. En el tapete de la noticia. ¿Cierto? Bueno, lo primero que tenemos que aclarar es lo siguiente. Las AFP forman parte de un sistema de seguridad social. Y la seguridad social en Chile se encuentra consagrada en la Constitución Política de la República. Y esto obliga al Estado a garantizar una serie de prestaciones para efectos de garantizar a su vez la seguridad, la salud y las pensiones de todos los ciudadanos en Chile, a través de instituciones ya sea públicas o instituciones privadas. Y en materia de previsión particularmente hay que señalar, y esto es muy importante sobre todo para los trabajadores, porque para poder financiar este sistema los trabajadores tienen que hacer aportes. Y los aportes previsionales son los siguientes. Te deducen un 10% de las remuneraciones que van a formar parte del fondo de pensiones y que se van a enterar a los organismos que uno indique, llámese en este caso administradora de fondos de pensiones. Además, te deducen un 7% que corresponde a la parte de salud, que es enterado a FONASA o a las ISAPRE. Además, un 0,6% para un seguro de desempleo, y hasta hace muy poco, casi un 2%, entre 1,5 y un 2%, el seguro de invalidez, que también era de cargo de los trabajadores. Lo importante destacar es que el empleador solamente cotiza dos cosas. Uno, la ley de accidentes de seguro del trabajo, y dos, está cotizando además la otra parte para enterar el seguro de desempleo, un 1,4%. Esto significa entonces, y esto es lo importante, que los aportes previsionales son de propiedad de los trabajadores porque son enterados por los trabajadores. Lo que hace el empleador nos deduce de nuestras remuneraciones y lo entera a estas instituciones. Eso es la primera cosa que debemos tener en consideración. Ahora, en el tema de las AFP, ¿no?, o de las pensiones, cuando nosotros entregamos estos fondos a la AFP, lo hacemos para que ellos administren nuestros fondos. Y para tal efecto le pagamos una comisión. ¿Qué hacen con nuestros fondos estas instituciones? Los invierten en los mercados financieros nacionales o extranjeros. Y obviamente la idea es que esto nos permita generar rentabilidades para que a su vez incrementen nuestros fondos. Y esto ha llevado que durante los casi 35 años de vida de este sistema, las rentabilidades que se han generado en promedio anual es del orden de un 8,5%. Esto naturalmente ha ido evolucionando y se ha ido perfeccionando. En el año 2002 se crean los llamados multifondos, 5 fondos, que van desde aquel fondo A, que es el más riesgoso, hasta un fondo E, que es mucho más conservador. ¿En qué se diferencia? Se diferencia en el tipo de inversiones que hacen las AFP. El 80% de las inversiones que está haciendo las AFP son en instrumentos de renta variable y corresponden al fondo A. En cambio, el fondo E específicamente, el 5% solamente están autorizados para que efectúen inversiones en este tipo de instrumentos en renta variable. Ahora bien, la pregunta que aquí cabe es,
¿por qué las pensiones en Chile son bajas? Aquí hay varias razones. La primera es porque las remuneraciones en Chile, en promedio, son bajas. Por ende, si son bajas las pensiones, el porcentaje que equivale al 10%, que va a ser el que va a financiar el fondo de pensiones, es bajo. Dos, el porcentaje de cotizaciones también es bajo, es un 10%. En otros países estamos hablando del 15, 16, hasta un 20% en algunos países europeos. Y tercero, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta los trabajadores, las lagunas previsionales. Y esto ocurre particularmente cuando se producen desempleos por lamentablemente, la precariedad en el empleo y en el mercado. Una persona que queda desempleada deja inmediatamente en un alto porcentaje de cotizar. ¿Y la cuenta se le pasa cuándo? Cuando lamentablemente se dan cuenta al momento de jubilar que su fondo de pensiones está presentando algunas lagunas porque no se cotizó en ese momento. Hace poco tiempo atrás, la Superintendencia de Pensiones hizo el siguiente estudio. ¿Por qué lo hace? Porque todo el mundo pensaba que de acuerdo al principio que sustentó este nuevo sistema, el año que se crea esto, en el año 1981, se pensó, y a eso se aspiraba, que tenía que ser un 70% el valor de la pensión en relación a la remuneración. ¿Qué nos muestra la realidad hace un año atrás? Que el promedio de monto de cotizaciones que están haciendo todos los trabajadores es equivalente a 575.000 pesos. Si yo aplico la lógica que aplicó en ese entonces José Piñera, hermano del expresidente, el padre, digamos, de las AFP, si yo aplico esa lógica, eso significaría que un trabajador debiera obtener una pensión de 405.000 pesos. Pero ¿qué muestra la realidad? Que lamentablemente las pensiones, producto de estos tres factores, lo que yo hacía mención y las lagunas previsionales, hoy en día las pensiones equivalen a un promedio de 165.000 pesos, es decir, bajo el ingreso mínimo y además equivalen a un 30%. Esto naturalmente es una situación muy delicada, toda vez que muchas veces la AFP de alguna manera se excluyen de la responsabilidad de esto y que tienen toda la razón. ¿Y qué es lo que destacan las AFP? Que esto es un sistema de largo plazo y segundo, es un sistema que le está mostrando rentabilidades de un 8,5%. Pero aquí la pregunta que hay que hacerse es la siguiente. ¿Y cuánto ganan las AFP? ¿Se han preguntado ustedes cuánto asciende la rentabilidad? El año 2012 la rentabilidad de las AFP alcanzó un 41%. Hoy, el primer trimestre, digamos, de este año, ya llevan una rentabilidad más o menos equivalente a un 40%. Y eso normalmente se publica en cualquier periódico en avisos muy, muy pequeños. Se destaca mucho la rentabilidad de las pensiones, pero no se destaca la rentabilidad de las AFP. Y finalmente hay que señalar, ¿no?, por otro lado, que existen ciertas asimetrías que es necesario también perfeccionar. Asimetrías como, por ejemplo, lo siguiente. Nosotros le pagamos una cotización a la AFP, una comisión a las AFP, que hoy en día es equivalente a la mínima, ¿no es cierto?, de acuerdo a las licitaciones, un 0,5%. Llegaron prácticamente en los inicios de este sistema a un 4%. Sin embargo, es una comisión a todo evento. ¿Qué significa eso? Ganemos o perdamos, ¿no?, vamos a tener que pagarle igual las comisiones. Cuando las rentabilidades para los fondos son positivas, nos abrazamos con las AFP. Pero cuando nosotros hemos perdido, como ocurrió después de la crisis subprime, ¿qué dice la AFP? Lamentablemente, ustedes perdieron. Y eso hay que perfeccionarlo en Chile. Claro, está el tema de los multifondos. Básicamente, ¿cuáles son las ventajas, los beneficios que ha proporcionado este sistema a los trabajadores? Esa es una pregunta, yo diría, muy, muy buena por lo siguiente. Cuando parte el sistema de AFP en Chile, existía dentro de todo el aparataje teórico una cláusula que señalaba que los fondos estaban obligados a mantener una reserva para garantizar una rentabilidad mínima de los fondos de pensiones y en consecuencia eso garantizaba tener pensiones, como se pensó inicialmente, cercanas al 70%. En otras palabras, la responsabilidad del riesgo
Porque obviamente ellos están invirtiendo en el mercado financiero. Hay involucrado un riesgo. Por lo tanto, frente a esa situación, eso significaba que nosotros como cotizantes y trabajadores estábamos protegidos. Pero el año 2002, por situaciones que la gente no conoce, se hizo este nuevo sistema y se crearon estos 5 multifondos. ¿Y cuál es el problema de estos multifondos? Que en el fondo, y valga la redundancia, te dijeron, señor, elija usted el fondo A, el B o el D. Usted lo decide. Si usted es una persona aversa al riesgo, métase al fondo E. Si le gusta el riesgo y usted es joven, métase el A o el B. ¿Pero qué nos transfirieron? Nos transfirieron la responsabilidad de asumir el riesgo. Y eso, evidentemente, es una mala cosa que yo creo que es necesario las autoridades monitorear esta situación. Bueno, perfecto, profesor. Nos atrapó el tiempo. El tema da para largo, por supuesto, lo podremos tocar en otra oportunidad. Que tenga muy buenas noches. Muchas gracias. Listo, gracias.